de aquí de Tarija, Bolivia. Dios bendiga allí a toda la congregación, allí a la audiencia de Radio Cristo Vive. Quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina. Vamos a estar compartiendo un tiempo de oración, un tiempo de oración. Vamos a estar en esta noche para gloria, honra de nuestro Dios. Padre amado, Dios de toda gloria, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios, grande en misericordia, grande, Señor, en amor. Gracias, Padre, porque podemos ver, entender tus planes, tus propósitos, Señor, establecidos, Dios mío, para esta tarde. Dios mío, para gloria, honra de ti, Jehová de los ejércitos. Padre, que en este tiempo en cual tú nos acercas para poder oír tu palabra, gracias, Señor, por las herramientas que nos presta, Señor, para que podamos llegar a cuántas vidas, cuántas familias, cuántos lugares, Señor, en cual tú solamente sabes en cuál podemos llegar a través, Dios mío, Señor, de estas emisoras digitales, Señor, donde estamos usando, Dios, para gloria, honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a estar buscando allí en el libro de los Salmos, Salmos 48, seguimos con los salmos, son 150 libros de estos salmos y podemos ver que cada uno tiene una expresión diferente en cuanto lo hacen delante de Dios. El Salmo 48 también podemos ver que es un cántico de Sión que exalta la grandeza de Dios manifestada en su ciudad, Jerusalén. Pero espiritualmente revela una verdad más profunda en este libro, el número 48. Dios es la verdadera seguridad. Podemos ver que también está la presencia y defensa de su pueblo. No se trata solo de una ciudad física, sino del reino de Dios en medio de su pueblo, en cual es parte de este libro, número 48, de este Salmo. Vamos a estar compartiendo en esta preciosa noche. Gloria sea al nombre de Jesús. Podemos ver en su versículo 1 de este Salmo 48, vamos a buscar en nuestra Biblia física para que podamos estar allí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Podemos ver que los hijos de Coré empiezan a expresar estas palabras, donde grande es Jehová. Miren, mis amados, mis amigos oyentes que estarán escuchando estos audios, Dios no solo es grande en esencia, sino que su grandeza es manifestada en sus obras. Allí la manera en que Dios manifiesta en una manera en su obrar. La alabanza no es opcional, no, es la respuesta natural a quien Él, hablando de Dios, es. ¿Me entienden? Cuando realmente podemos entender, como dice allí nuestra profesora, cuando nosotros sabemos que allí conocemos a este Dios, como decía, ¿verdad? El mismo Job, de oída te conocía. Y muchas veces alabamos a Dios sin conocer profundamente a nuestro Dios. Y muchas veces no lo estamos conociendo a Dios porque
no profundizamos nuestra búsqueda. Cuando leemos su palabra, no llega tal conocimiento porque no hay una búsqueda profunda de conocer a nuestro Dios. Como una manera de ejemplo para que usted pueda entender, quizá usted no conozca bien las cosas de Dios o la palabra de nuestro Dios. Cuando usted va a tomar un compromiso, sea un hombre o sea una mujer, con el sexo opuesto, si es un hombre, tiene que conocer bien a esa mujer en cual va a ser esa compañera para toda la vida. Pero lamentablemente hoy hay un sistema que el amor puede durar 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años y así sucesivamente. Pero qué hermoso es que cuando allí empezamos a conocer a esa persona, ¿verdad? Porque a primera vista, oh Dios mío, ¿no? Nos bajan al cielo, nos bajan las estrellas, pero a la hora de la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que conocer quién es este Dios. Y los hijos de Coré decían, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser en gran manera alabado? Porque estos hombres conocían a Dios, a pesar de que habían hecho cosas que no era grato ante los ojos de Dios, pero aún allí, volviéndose. Por eso es que la alabanza no es una forma opcional, es la respuesta natural de quién es Dios. Ellos reconocen a este Dios, pero tan poderoso. Por eso el Salmo 145 en su versículo 3 dice, grande es Jehová. Alabado sea Dios. Muchas veces cuesta reconocer, ¿no? Cuando allí, por ejemplo, decir, tengo un patrón que vale todo, porque ese patrón se juega y nos hace realmente sentir bien trabajando, prosperamos en nuestro trabajo, prosperamos en nuestra vida, prosperamos en nuestra familia, alabado sea el nombre del Señor. 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de ser de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, dice el Salmo 145, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, allí Juan el apóstol amado que estaba allí en la isla de Patmos, donde fueron aquellos hombres malvados llevándolo, diciendo, bueno, aquí, ¿quién va a venir a su socorro? ¿Quién? Donde ya no está aquel pueblo, que aquellos hermanos que van a ir a socorrerle, que le van a llevar esto y le van a llevar aquello. Pero cuán grato es saber, hermanos, que cuando conocemos a Dios, aún en la misma soledad, en la misma allí oscuridad, Dios envía a sus ángeles. Versículo 11 de Apocalipsis capítulo 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Cómo no adorar a este Dios? ¿Cómo no exaltar a este Dios? Reconocer, mirando, levantando nuestros ojos, podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Versículo 2 del Salmo 48 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hermosa provincia. Sión representa el lugar, miren, amado, de la presencia de Dios. Por eso es que allí los hijos de Coré decían, es hermosa. Hermanos, cuando sentimos esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces queremos sentir a Dios cuando estamos en aprietes, cuando todas las cosas van mal. No,
la presencia de Dios tiene que estar continua en nuestras vidas. Cuando no tengamos el sustento, cuando no tengamos quizás la fuerza, no, en todo tiempo tiene que ser nuestra adoración a nuestro Dios. Y por esto yo decía, es hermosa, no por su estructura, sino por quien habita en ella. Aleluya. ¿Cómo no? ¿Cómo no adorar a Dios? Porque Él habita en medio de su pueblo, cuando aquel pueblo adora a Dios. En Hebreo capítulo 12, verso 22, dice, os habéis acercado al monte de Sión. El Salmos, mira hermano, el Salmo 16, versículo 11 dice, plenitud de gozo en su presencia. Hermanos, cuando nos juntamos allí en la iglesia a adorar a Dios, cuando nos juntamos a exaltar la gloria de Dios, allí reconocemos el poder supremo de este Dios. Reconocemos su grandeza. Reconocemos, hermanos, que Él es el sublime, Él es el santo de Israel. Por eso es que allí estos varones, estos escritores pronuncian, hermanos, en un sentido espiritual, Dios, donde Dios habita, hay gozo. Hay gozo verdadero. Hay un gozo, hermanos, aleluya, que solamente el Rey de Gloria puede manifestarse. Por eso es que cuando nos juntamos en la iglesia, hermanos, allí adorar a Dios, aleluya, podemos ver con nuestros ojos espirituales cuántas vidas llegan, hermanos, con una condición, quizás con las últimas fuerzas, con problemas, allí con tantas dificultades, pero cuando allí empezamos a allí animarlos a glorificar, animamos a exaltar la gloria de Dios, animamos a que abra sus labios, que reconozca a este Dios, hermanos, cuando menos nos damos cuenta, Dios se manifiesta y es hermoso cuando la presencia de Dios desciende sobre su iglesia. Por eso es que donde Dios habita hay gozo verdadero. Hoy ese Sión es el corazón del creyente, es nuestra vida. Allí, hermanos, cuando hay gozo en nuestro corazón, hermanos, nada puede allí parar, porque solamente a Él adoramos y glorificamos su nombre. El versículo 3 dice, en su palacio Dios es conocido por refugio. En su palacio Dios es reconocido, reconocido tremendamente. Por eso es que allí Dios se revela como un refugio, mis amados, en medio de su pueblo. No es teoría, es experiencia. No es que yo estoy contando algo que escuché, no, es algo que percibí y sigo percibiendo. Que ahora mismo con solo hablar su palabra, con solo contar sus obras, con solo anunciar su poder, mi corazón se goza, se alegra, porque está su presencia en mi vida. Aleluya. Está su poder manifestándose. Porque esa obra me hace recordar de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me ha libertado. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios, aleluya, es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Proverbio capítulo 18, versículo 10 dice, torre fuerte es Jehová. ¿Cómo no exaltarle, mis hermanos? ¿Cómo no exaltarle, mi amigo? Quizás tú no has conocido, quizás solamente escuchaste como Job, allí que contaba a los ancianos de aquel lugar. Quizás tus abuelos, quizás tus tatarabuelos conocieron a este Dios y bueno, la generación tras generación se fueron alejando de Dios, como el mismo pueblo de Israel. Alabado sea Dios, pero quizás esas historias fueron corriendo. Cuando allí tu papá te decía, tu abuelo me contaba cómo Dios hizo una obra allí en aquel lugar donde hubo un vecino donde estaba prácticamente muerto y vinieron aquellos hermanos, oraron por él y allí esa persona se levantó nuevamente. ¿Cómo no exaltar la gloria de Dios? Dios no solo es poderoso,
es accesible como refugio personal. Si tú solamente abres tu corazón y empiezas a alabar a Dios, empieza a decirle: Dios mío, necesito ese refugio, no puedo encontrar en estos vicios, no puedo encontrar en este mundo, no puedo encontrar en esta tierra. Pues Dios es un refugio personal. En los versículos 4 y 5 podemos leer en esta hora: porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron y pasaron todos, y viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Alabado sea Dios. Los reyes, hermanos, huyeron aterrados porque muchas veces la gente piensa, pero ¿en qué trabaja esta persona? ¿Cómo se mantiene? Pero cuando empieza a escuchar, allí entiende la gloria de nuestro Dios. Los reyes se reunieron. Los enemigos del pueblo de Dios parecen fuertes, pero cuando ven la intervención divina se desmoronan. Cuando allí piensan que van a destruir fácilmente, alabado sea Dios, van tras un curandero, un hechicero, un agorero allí para destruir aquel matrimonio, aquella vida, aquella joven, aquel jovencito, se topa que hay ángeles, que hay ejército de Dios guardando su vida. Entonces cuando ven esta intervención, aleluya, como estos reyes huyeron aterrados. Éxodo 14, 24, 25, los egipcios confundidos. Cuando habla estos versículos, estaban confundidos por la misma intervención poderosa de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, dice: Dios, mis amados, mis amigos, oyentes que escucha, recuerda, este Dios pelea por su pueblo. No es que nosotros peleamos por Dios, no, Dios mismo pelea por nosotros. Y esa es la gran obra que Dios hace. Lo que te amenaza hoy, mañana huirá cuando Dios se manifieste. Cuando Dios se manifieste, mire, aleluya, que Dios tenga misericordia de nuestros enemigos. Que Dios tenga piedad si así lo quiere hacer Dios. Versículo 6 del Salmo 48 dice: les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Temor los tomó allí. El temor que debía estar en el pueblo de Dios cae sobre los enemigos. Miren, mis amados, lo digo por experiencia, no lo digo porque escuché por testimonio. Claramente hay un montón de testimonios. Personas que vieron con sus ojos, palparon con su mano poderosa. Allí, Josué capítulo 2, verso 9, los enemigos tiemblan. Isaías capítulo 3, verso 8, angustia como de mujer de parto. Solamente aquellos que son mamá, aquellas mujeres que son mamá, que han pasado por esta circunstancia, sabe lo que es ese dolor. Sabe lo que sentir ese dolor tan profundo, tan fuerte, quizás como desgarrar su alma. Allí ese es el dolor de aquellos que se levantan, de aquellos enemigos. Dios, mis amados, invierte la circunstancia, el miedo, cambia de lado. Cambia de lado. Por eso es que muchas veces nosotros lo hacemos a Dios tan pequeño. Lo hacemos tan pequeñito. Versículo 7. Con viento solano, quiebra tú las naves de Tarsis. Con viento solano. Las naves de Tarsis representan poder humano, riqueza y orgullo. ¿Y sabe qué? Sobre todas esas cosas Dios las destruye fácilmente.
Porque el humano se cree, hermanos, el más poderoso. Se cree el más fuerte. Podemos ver naturalmente como el rey Nabucodonosor él se creía lo más fuerte allí, el invencible. Decía: yo con mi fuerza he creado este imperio. Pero no era por su fuerza. Allí donde el orgullo cayó sobre él, y fue allí como una bestia del campo comiendo allí hierbas. En Isaías, allí en Isaías capítulo 2 verso 16, juicios contra la soberbia. Habla esta palabra, este versículo, hermanos, sobre este tema donde hay un juicio, hermanos, terrible. Hay una disciplina que Dios toma allí sobre su pueblo, sobre aquel enemigo, sobre aquella persona que realmente se levanta contra Dios. Santiago capítulo 4 verso 6, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste totalmente. Ningún sistema humano puede resistir al soplo de Dios. Nadie, hermano. El versículo 8, gloria sea el nombre, como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, la ciudad del nuevo Dios, la afirmará Dios para siempre. La fe, mis amados, como lo hemos oído, así lo hemos visto. La fe se confirma en la experiencia. Lo que se oyó por tradición ahora se vive. Vemos en Job capítulo 42 verso 5, como siempre lo pronuncio: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Juan capítulo 20 versículo 29, bienaventurados los que creen. 3 veces feliz aquellos que creen en el poder de nuestro Dios. Dios quiere llevarte de oír a experimentar, que pueda experimentar el poder de nuestro Dios. Versículo 9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Nos acordamos de tu misericordia. En medio de la adoración, el pueblo medita en la fidelidad de Dios. Lamentación capítulo 22, capítulo 3, verso 22, 23, misericordia, donde Dios renueva su misericordia cada mañana. El Salmo 63, verso 6, en meditar en Dios, recordar la misericordia, hermano, fortalece nuestra fe. Versículo 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Conforme a tu nombre, así es tu alabanza. El nombre de Dios habla, hermano, de su carácter, define la extensión de su alabanza. Podemos ver en el profeta menor, Malaquías capítulo 1, verso 11, su nombre entre las naciones. Filipenses, el apóstol Pablo en su capítulo verso 9 al 11, todo nombre se doble, que todo nombre reconozca a este Dios. Mientras más conoces su nombre, más profunda es tu adoración. Es más profunda, donde va a saltar cada palabra para exaltar el nombre de Dios. Se alegrará el monte de Sión, se gozará los hijos de Judá por tus juicios. Se alegrará el monte de Sión por tus juicios. Los juicios de Dios traen justicia, gozo para su pueblo. Por eso que el Salmo 97, verso 8, donde dice, Sión se alegra. Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al 2, dice, justos son sus juicios. Hablando, hermanos, del poder de nuestro Dios. La justicia de Dios es motivo de gozo, no de temor para los suyos. No, es un temor reverente, hermanos, en cual podamos adorar a nuestro Dios. Versículos 2 y 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Versículo 12 y 13. Andad alrededor de Sión y rodead, contad sus torres, considerad atentamente sus antemuros, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Alabado sea Dios. Andad alrededor de Sión, contad
sus torres. Allí podemos ver que nos invita, Dios mismo nos hace invitar a contemplar, ¿no? Contemplar la seguridad. ¿Sabe, hermano? Para testificar lo que es la fortaleza misma de nuestro Dios. Por eso el Salmo 78, verso 4 dice: contar a la generación venidera lo que nosotros estamos haciendo. Hermano, contar el poder de nuestro Dios, cómo Dios ha librado, Dios ha sacado su pueblo de esa esclavitud. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, habla también de enseñar a los hijos. Debemos examinar y recordar las obras de Dios para transmitirla, para poder llegar a aquel que todavía no ha conocido a este Dios poderoso. Versículo 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente para siempre. De Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es Dios nuestro eternamente, y Él nos guiará. En una manera que los hijos de Dios hace una conclusión gloriosa. Dios no es solo poderoso, es personal y eterno. Isaías 46, versículo 4, pronuncia este versículo: hasta la vejez. Yo mismo, habla de hermanos, de conocer ese Dios aún en la vejez, de poder adorar a Dios aún en medio de los años. Cuando dice Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hablando de lo que es el poder de nuestro Dios, hablando de lo que realmente, hermano, hace su palabra cuando oímos su palabra. Dios no solo te salva, te guía hasta el final, mis amados. No es que te sacó de allí y ya te dejó solo, como hacemos quizás muchas veces nosotros los hombres. En un sentido, hermano, este salmo nos enseña que Dios es grande y digno de alabanza. Mis amados, que su presencia es la verdadera belleza y seguridad. Él derrota a los enemigos sin esfuerzo. No hace mucha algarabía allí para derribar a aquellos que se levantan contra su pueblo. Convierte el temor en victoria. Destruye el orgullo humano. Nos lleva de oír a experimentar. Su fidelidad debe ser recordada y transmitida. Y sobre todo, Él es nuestro Dios para siempre y nos guiará hasta la muerte. ¿Qué más podemos pedir a este Dios? ¿Qué más podemos expresar a nuestro Dios? Más que solamente adorarlo, glorificar su nombre, reconocer el gran poderío que Dios tiene para con nosotros. Lo que realmente, hermanos, allí lo que quizás haya sido tan imposible para nosotros, pues Dios lo hace posible. Por eso en esta oportunidad, invitarte a que puedas glorificar a este Dios. Quizá diga, bueno, pero fácil es, predicador, decir esto. Es fácil compartir esto. Pero usted no sabe lo que estoy viviendo. Claramente no lo sé. Pero te invito a conocer a este Dios que es tan grande, tan sublime. Alabado sea Dios. Padre, una vez más, gracias. Muchas gracias, Dios. Señor amado, en esta preciosa hora, por permitirme, Dios, alcanzar tu palabra, Dios. Alcanzar, Dios mío, este tiempo para poder expresar, Dios mío, lo que aquellos tus hijos, los hijos de Coré, Dios, podían expresar. Realmente, Dios mío, lo que tú eres en poder, Dios. Aleluya, cuando allí la alabanza, Padre, Dios mío, Señor, es realmente, Padre, para exaltar tu grandeza, Dios. Señor, que aquel oyente, que aquel amigo, que aquel siervo tuyo, Padre, que quizás está pasando por circunstancias, Dios, que quizás todavía no te ha conocido profundamente, Padre, ayúdalo. Guíalo, Señor.
Guíalo hasta lo más profundo en esa adoración, en ese reconocimiento, en esa exaltación a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, que tú bendiga a aquel que escuchará, aquel que meditará en esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Si Dios permite, nos volvemos a encontrar el día martes nuevamente para estar compartiendo allí a través de Cristo Vive, Radio Cristo Vive. Dios bendiga a toda aquella audiencia, que el Señor bendiga, tenga un fin de semana bendecido por nuestro Dios. Quien se despide de todos ustedes es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Muchas